Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión del curso en línea de programación y estructura de datos. El tema que hoy vamos a abordar es el tema de grafos. Bueno, no vimos ninguna duda, ninguna pregunta en lo que es el foro, entonces solamente vamos a dar un pequeño resumen, cosas muy básicas sobre los grafos. Les recomendamos que traten de hacer algunos ejercicios, los recorridos y principalmente la lógica. Difícilmente se les va a evaluar un programa en ese momento, o sea, no se les va a pedir escribe todo el programa para hacer el recorrido de un grafo o no sé, diseña en C++ o en C la clase para el grafo, etcétera. No, principalmente es la lógica que se utiliza en los algoritmos para grafos, principalmente cómo se representan, qué tipos de grafos existen, cuáles son los recorridos tradicionales. Tal vez se les ponga un grafo y que hagan el recorrido. Entonces, bueno, traten de abordar mucho la lógica de estos problemas para que no tengan problemas en sus exámenes de admisión. Bien, bueno, vamos a hacer el contenido de la sección que vamos a impartir el día de hoy. Principalmente algunos conceptos básicos, cómo se representan los grafos. Las dos formas de representar un grafo son las matrices y las listas de adyacencia. Vamos a ver los recorridos de grafos básicos, lo que son la búsqueda en profundidad, la búsqueda en anchura y bueno, el algoritmo de Dijkstra, ¿ok? Ese es un pequeño resumen de lo que vamos a abordar el día de hoy. Prácticamente un grafo consiste de un conjunto de aristas y de nodos, ¿ok? Cada nodo se define con una etiqueta. Aquí podemos ver un ejemplo. Prácticamente de esta forma se representan lo que son los nodos de un grafo, normalmente encerrados entre círculo y alguna etiqueta. Comúnmente se utilizan letras, se utilizan algunos números o también se pueden utilizar algunas palabras. En algunos casos se utilizan, por ejemplo, se hacen algunas ciudades y las aristas podrían representar carreteras, ¿ok? Las ramas o aristas pueden tener un peso y una dirección. En este ejemplo son aristas no dirigidas, pero bueno, sí tienen aquí lo que vendría siendo un peso, ¿ok? También tenemos grafos que no tienen pesos, perdón, aristas que no tienen pesos, vamos a verlos más adelante. El grado de un nodo, prácticamente aquí vamos a ver un ejemplo, es la cantidad de aristas que están ligadas con él, ¿ok? Aquí en este ejemplo, el grado de L sería 3, ¿ok? Vamos a ver aquí algunos otros ejemplos. Aquí tenemos lo que es un grafo dirigido. En los grafos dirigidos se tiene que un nodo solamente va en dirección hacia otro, ¿ok? En este ejemplo, del nodo B no podemos ir hacia el nodo M porque no hay una arista. La arista que está es dirigida y la flechita nos indica que solamente podemos ir del nodo M al nodo B, ¿ok? Aquí, disculpen, se ve un poquito feo, pero esta arista era aún hacia el mismo nodo, ¿ok? También tenemos aristas que ligan a un nodo con el mismo, ¿ok? Como decíamos, las líneas se convierten en flechas. Y en este tipo de grafos, los grafos dirigidos, tenemos lo que es el grado del nodo, pero en este caso tenemos el grado entrante del nodo y el grado saliente del nodo, ¿ok? En este caso L tiene un grado entrante de 3 y un grado saliente de 0, ya que de él no sale ninguna arista. Prácticamente los grafos en muchos casos, en muchas ocasiones, nos sirven para realizar recorridos. Como mencionaba anteriormente el ejemplo, si tenemos algunas ciudades representadas por los nodos de un grafo y yo quiero ir, por ejemplo, del nodo E al nodo B, entonces, bueno, no puedo ir directamente ya que no tengo una arista que una estos dos nodos. Podría verse como un ejemplo, no tenemos una carretera o un camino que ligue estos dos nodos. Para ir del nodo E al nodo B tendríamos que pasar primero por el nodo B y luego por el nodo L y luego por el nodo B, ¿ok? La forma de representar una trayectoria es a través de los nodos que voy a recorrer.
Entonces, en este caso, bueno, W1, W2, WN, hasta los nodos que esté recorriendo, ¿ok? En este caso, si yo tengo que voy a recorrer el nodo WJ y o WI más 1, quiere decir que existe esa arista, ¿ok? En este caso yo no puedo tener una trayectoria de E a B porque no tenemos una arista que esté ligando estos dos nodos, ¿ok? También tenemos que la longitud en un recorrido es el número de ramas que vamos a utilizar. En este caso prácticamente sería 2 la longitud de este recorrido. El costo, aquí depende mucho. En algunos casos tenemos aristas con pesos. En ese caso se suman los pesos de las aristas y ese vendría siendo el costo del recorrido, ¿ok? En otros casos tenemos aristas sin pesos y bueno, es comúnmente utilizar que el peso de las aristas vendría siendo 1 cuando no tenemos este peso, ¿ok? Un ciclo es un recorrido donde el nodo inicial y el nodo final vienen siendo el mismo, ¿ok? Aquí podemos hacer un recorrido de un ciclo, por ejemplo de M, L, B y M otra vez, ¿ok? Entonces prácticamente aquí tendríamos un ciclo. Es un recorrido que empieza en el nodo M, continúa hacia el nodo L, va hacia el nodo B y regresa hacia el nodo M, ¿ok? Bueno, prácticamente son conceptos muy sencillos que sin embargo se les recomienda repasar porque una vez que se juntan todos estos conceptos pues muchas veces ya se entra a problemas más difíciles y si no se tienen claros algunos conceptos pues es donde vienen los problemas. Aquí tenemos algún otro concepto, disculpen aquí las figuras, no se ven muy bien, disculpa, podemos poner una pausa. No sé si... Gracias, así si tenemos algún detalle, a ver si me echas la mano, ¿no? Bueno, disculpen aquí la pausa, aquí tenemos el grafo que estábamos tratando de manejar. Bueno, se dice que un grafo no dirigido es conectado si existe una trayectoria entre cada par de nodos, ¿ok? Más claramente, este es un grafo conectado. Muchas veces se tienen grafos y se llega a tener... algún nodo por aquí que no está conectado con el resto, entonces prácticamente sería un grafo no conectado. También tenemos que en muchos casos se utilizan las palabras denso y disperso, ¿ok? Bueno, prácticamente estos son conceptos que no tienen una medida muy clara, muy exacta. Vamos a ver aquí una definición que tenemos. La razón entre el número de ramas y el número de nodos es grande. Si la razón entre el número de ramas y el número de nodos es grande, podemos decir que el nodo es denso. Y por su parte, es disperso si esta razón es pequeña. Bueno, pero ¿qué tanto es grande? ¿Qué tanto es pequeña? Pues tiende a ser aquí un poquito ambiguo. Prácticamente, en resumen, podemos tener muchas aristas en los grafos. Por ejemplo, aquí podríamos tener otra. Aquí podríamos tener de M hacia aquí, de aquí para acá, y de L yo tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, bueno, nos faltaría esta prácticamente. Esa es la mayor cantidad de aristas que puede tener nuestro grafo. Entonces se dice que un grafo es denso si la cantidad de aristas se acerca a la cantidad máxima de aristas que puede tener el grafo. Y también se dice que el grafo es disperso si, bueno, se acerca a la cantidad mínima de aristas que puede tener nuestro grafo, ¿ok? Esas son las definiciones que prácticamente nos sirven para saber si un grafo es denso o un grafo es disperso. Bien. Aquí vamos a trabajar lo que son cómo se representa un grafo, prácticamente cómo se representa en una computadora, cómo se representa en la máquina. Cuando yo voy a querer programar un grafo, bueno, ¿cómo lo debo de representar? Tenemos dos representaciones que son la matriz de adyacencia y la lista de adyacencia, ¿ok?
Aquí vamos a ver lo que es la matriz de adyacencia. Prácticamente en una matriz de adyacencia, bueno, aquí la tenemos. Esta sería nuestra matriz de adyacencia. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es poner las etiquetas de nuestros nodos, ¿ok? Aquí tenemos lo que son las etiquetas de nuestros nodos, lo ponemos tanto en las columnas como en las filas. Esto nos da una matriz de n por n, donde n es la cantidad de nodos que tengo en el grafo. En este caso tenemos un grafo que no tiene pesos, ¿ok? Si podemos ver aquí, las aristas no tienen pesos. En este caso, cuando nosotros tenemos aristas sin pesos, nosotros vamos a representar las conexiones entre los nodos con ceros y 1, ¿ok? En este ejemplo, vamos a ver, de 0 a 1 tenemos una conexión. Del nodo 0 al nodo 1 tenemos una arista, tenemos una conexión. Por eso es que lo ponemos de esta forma. Del 0 a 1 tenemos una conexión y la representamos a través del 1. Bueno, aquí está un poquito, ya rayé. Y bueno, vamos a ver un ejemplo. Del 0 al 4, o sea, del nodo 0 con el nodo 4, no tenemos una arista, no tenemos una conexión, por lo cual ponemos un número 0. ¿Ok? En este ejemplo podemos observar que la matriz de adyacencia es simétrica. Muchas gracias por la espera. Continuamos aquí con la definición de cómo se representa un grafo. Como lo mencionábamos, prácticamente aquí tenemos nuestra matriz de adyacencia. Aquí tenemos lo que sería nuestra matriz de adyacencia. Y bueno, cuando tenemos una conexión entre dos nodos, lo representamos a través de un 1. Cuando no tenemos conexión, lo representamos a través de un 0. También, bueno, hay que mencionar que cuando son grafos no dirigidos, tenemos una matriz simétrica prácticamente. ¿Okay? Si podemos ver, aquí está 1, 1, 0, 0. Este es igual a este. ¿Ok? Tenemos una matriz simétrica con respecto a su diagonal. También hay que mencionar que cuando tenemos grafos ponderados, o sea, aristas con pesos, en lugar de poner 0 y un 1, pues prácticamente se pone el peso de la arista. Y también en el caso de que sean grafos dirigidos, no vamos a tener una matriz simétrica, ¿ok? Ya que aquí en este caso, bueno, como no tenemos dirección, se considera que el 1 está ligado con el 0 y también que el 0 está ligado con el 1. Entonces, prácticamente, si tenemos una arista de 0 a 1, vamos a tener de 1 a 0, ¿ok? Pero cuando son grafos dirigidos, no siempre es el caso. Podemos tener algunas aristas dirigidas, por ejemplo así. También podemos tener aristas que van de 1 a 2 y de 2 a 1. Si tenemos dos aristas, se debe de especificar claramente, ¿okay? Que existe esta relación cuando son grafos dirigidos. Pero cuando no, solamente tenemos un camino de 1 a 0 y de 0 a 1 no existe un camino. En este caso, bueno, como ya especificamos las dos aristas, sí tenemos un camino de 1 a 2 y de 2 a 1. Prácticamente aquí tenemos un ejemplo de cómo se representa un grafo. Aquí tenemos el conjunto de nodos y bueno, el conjunto de aristas, ¿ok? Y algo simplemente para ejemplificar. Disculpa, ¿podrías echarme la mano con la imagen? Bueno, también otra representación que tenemos para los grafos son las listas de adyacencia. Prácticamente son listas ligadas. Ya tuvieron su clase de listas ligadas, entonces bueno, yo creo que aquí no hay ningún problema. Es incluso un poco más sencillo. Por cada nodo disculpa. No, si quieres pon la imagen y ya la dejamos.
Gracias. Muy bien, bueno, continuamos aquí con lo que sería la lista de adyacencia. Aquí tenemos lo que es nuestro grafo. Aquí tenemos lo que es nuestro grafo. Bien. Entonces, bueno, para representar un grafo en una computadora a través de listas de adyacencia, se crea una lista ligada prácticamente, en la cual, bueno, se tienen todos los nodos que estamos utilizando en nuestro grafo. Aquí, bueno, tenemos el nodo 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3 y 4. Y para cada uno de estos nodos tenemos una lista ligada con qué nodos está conectado. En este ejemplo, bueno, el nodo 0 está conectado con el nodo 1 y con el nodo 3. ¿Ok? Aquí también tenemos que el nodo 1 está conectado con el nodo 0. El nodo 1 está conectado con el nodo 2 y está conectado con el nodo 3. Tenemos que el nodo 2 está conectado con el nodo 1. Aquí lo tenemos. Que el nodo 2 está conectado con el nodo 3 y que el nodo 2 está conectado con el nodo 4. ¿Ok? Bueno, prácticamente ahí ya tenemos todas las conexiones, pero bueno, también tenemos que especificar que el nodo 3 está conectado con el 1, con el 0, 1 y 2. 0, 1 y 2, ¿ok? Y también tenemos que el nodo 4 está conectado con el nodo 2. Y de esta forma representamos lo que es un grafo con lista de adyacencia, que vendría siendo lo mismo con listas ligadas. Hay que mencionar aquí que, bueno, tenemos nuestra lista ligada. Hay que recordar que nuestra lista ligada tiene un apuntador al siguiente elemento y su dato. En este ejemplo, bueno, como tenemos un grafo no ponderado, simplemente tenemos como dato con qué nodo está conectado y asumimos que, bueno, la distancia prácticamente es 1. Cuando tenemos grafos ponderados, por ejemplo aquí si tenemos 10, entonces de 0 a 3 tenemos un valor de 10, de 0 está ligado con 10 y tiene un peso de 10. Se debe especificar tanto el nodo que está con el que está ligado como el peso de la arista. Aquí tenemos un ejemplo de una representación de un grafo ponderado no dirigido. Tenemos las dos representaciones con su matriz de adyacencia y con su lista de adyacencia. Vamos a ver aquí cómo se está comportando. Tenemos los nodos de nuestro grafo 0, 1, 2, 3 y 4. Hay que recordar que cuando los representamos con una matriz de adyacencia nos sirven estas etiquetas como para representar las columnas y las filas, ¿ok? Aquí disculpen, se movió. Bueno, el nodo 0 no está conectado con el mismo, entonces tenemos un 0. El nodo 0 está conectado con el nodo 1 con una arista que tiene un peso de 210. Vamos a ver otro ejemplo. El nodo 4 está conectado con el 0. Aquí nos está quedando un poquito... ¿Perdón? Sí, por favor. Disculpen, se movieron un poquito los valores. Vamos a checarlo. Listo. Muchas gracias. Bien, como mencionábamos, el nodo 0 no está conectado con el mismo y está conectado con el nodo 1 con una arista que tiene un valor de 210. El otro ejemplo era el 4, no está conectado con el nodo 0, tiene 0. No está conectado con el nodo 1, tiene 0. Está conectado con el nodo 2 con una arista que tiene un peso de 200. Aquí lo estamos poniendo. Y con los otros nodos, el nodo 4 no está conectado. ¿Ok? Y bueno, como lo mencionábamos anteriormente, cuando estamos trabajando con grafos no dirigidos, esta matriz prácticamente es simétrica. ¿Ok? Aquí podemos ver 0, 0, los mismos que aquí, 200
y 0. ¿Ok? Y también tenemos aquí lo que es la lista de adyacencias. Como podemos ver, tenemos los nodos, sus etiquetas, y para cada uno de los nodos tenemos su lista ligada. Vamos a ver aquí un ejemplo. El nodo 0 está conectado con el nodo 1 y esa lista tiene un peso de 210. ¿Ok? Aquí lo tenemos. El nodo 0 también está conectado con el nodo 3 y su arista tiene un peso de 450. Voy a subrayar. Y bueno, de esta forma tenemos también cada una de las conexiones para todos los nodos. Por ejemplo, el nodo 4 está conectado con el nodo 2 y su arista tiene un peso de 200. ¿Ok? Aquí tenemos... podrías echarme la mano con... Disculpen aquí unos segundos, vamos a checar lo de las imágenes. Gracias. Aquí tenemos un ejemplo de una representación de un grafo no ponderado y dirigido. Aquí ya nuestra matriz de adyacencia ya no va a ser simétrica, ya que las aristas no es lo mismo tener una arista de 0 a 1 que de 1 a 0. ¿Okay? Ya vienen a ser cosas muy distintas. Vamos a ver aquí el ejemplo. Tenemos que el nodo 0 está conectado con el nodo 1. ¿Ok? Y como podemos ver aquí, el nodo 0 no está conectado con el 3, aunque sí tenemos una arista, pero esta arista tiene una dirección, y la dirección es que sale del nodo 3 y llega hacia el nodo 0. Entonces el nodo 0 solamente está conectado con el nodo 1. Vamos a ver el ejemplo del nodo 3, aquí lo tenemos, y el nodo 3 está conectado con el nodo 0. ¿Ok? El nodo 3 está conectado con el nodo 0 y solamente con el nodo 0, ya que las demás conexiones no salen del nodo 3, sino llegan al nodo 3. Por ejemplo, el nodo 1 llega al nodo 3 y el nodo 2 llega al nodo 3. El nodo 1 llega al nodo 3 y el nodo 2 llega al nodo 3. ¿Ok? Y bueno, lo mismo pasa aquí con nuestra lista de adyacencias. El nodo 0 solamente tiene conexión con el nodo 1. El nodo 1 tiene conexión con el nodo 3 y el único que tiene dos conexiones es el nodo 2, que tiene una conexión hacia el nodo 1 y hacia el nodo 3. ¿Okay? Aquí lo podemos ver. Del nodo 2 sale una hacia el nodo 1 y hacia el nodo 3. ¿Okay? Espero que aquí no haya mayor problema, son conceptos muy sencillos, les recomendamos repasarlos para que no haya ningún problema. Bueno, ¿cuáles son las diferencias de estas representaciones? Prácticamente en espacio tenemos que la matriz depende del número de nodos. Tenemos una matriz de n por n, donde n es la cantidad de nodos que tenemos, y en la lista de adyacencia es la cantidad de nodos más la cantidad de aristas. Y una diferencia un poquito diferente viene siendo que la matriz es una representación estática. Una vez que nosotros creamos una matriz en los lenguajes de programación tradicionales como C, C++, Java, esta matriz es estática, o sea, ya no la podemos cambiar. Lo que muchas veces se puede hacer es, bueno, si quiero una matriz más grande o hacerla más grande, lo que tengo que hacer es desechar esa matriz, crear una copia en una matriz más grande y, bueno, crear esta matriz más grande para poder trabajar. Entonces, bueno, incrementar el tamaño de mi grafo en tiempo de ejecución cuando estoy trabajando con una representación de matriz de adyacencia tiende a ser un poquito problemática, compleja. En lo que es una lista, pues tenemos que las listas, como lo hemos visto anteriormente, son una representación dinámica y el grafo se puede ir construyendo incrementalmente. Incluso, bueno, si ya estoy trabajando con el grafo, luego quiero agregarle más nodos, quiero agregarle más aristas, bueno, lo puedo hacer directamente sobre la lista de adyacencia, ya que es una estructura dinámica. También hay que comentar que, bueno,
La lista de adyacencia ocupa un espacio de la cantidad de nodos más la cantidad de aristas o vértices más la cantidad de los apuntadores que se están utilizando para ligar estos nodos. ¿Okay? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son los recorridos en el grafo, los recorridos tradicionales. Para empezar tenemos que es muy importante no caer en lo que son los ciclos o círculos, ¿ok? Ya que, bueno, si tengo aquí dibujar aquí un pequeño grafo, A, B y C, y quiero iniciar un recorrido a partir de B, bueno, me tengo que asegurar que puedo recorrer hacia A, después hacia B y ya terminé, ¿ok? O sea, una vez, tal vez que llegue aquí o que me doy cuenta que ya recorrí todos los nodos, pues me doy cuenta que ya terminé. No caer en un ciclo de seguir recorriendo y seguir recorriendo, ¿ok? Los dos tipos básicos de recorrido en los grafos son en profundidad y en anchura. ¿Okay? Bueno, como su nombre lo dice, un recorrido en profundidad, voy a poner aquí un ejemplo. Si tenemos aquí muchos nodos, lo que haría un recorrido en profundidad es empezar por un nodo y prácticamente, como su nombre lo dice, ir a lo más profundo del grafo que pueda llegar. Tal vez se podría ir para acá, para acá, para acá, para acá. Okay, y ya que llegó hasta allá, bueno, hay que regresar y ir recorriendo los demás nodos. A diferencia de un recorrido en anchura, se empieza con este nodo, luego trata de abarcar los siguientes, prácticamente una especie de por niveles, ¿ok? Son los dos recorridos básicos y las dos diferencias que hay entre estos recorridos. Aquí tenemos un ejemplo de una búsqueda en profundidad. Bien, aquí tenemos el pseudocódigo. Les pedimos que por favor le den un pequeño vistazo para que no tengan ningún problema. Vamos a darle un pequeño resumen. Comúnmente se procesa el nodo que voy a visitar. Ahí, bueno, depende de la aplicación qué es lo que se va a trabajar con ese nodo, ¿ok? Se marca el nodo como visitado. Una vez que ya lo procesé, ya lo marco como visitado. Y luego para todos sus vértices adyacentes no visitados hay que hacer la misma operación, el recorrido, ¿ok? Vamos a ver aquí el ejemplo. Inicio con el nodo A. Bueno, lo proceso, lo que tenga que hacer con ese nodo y lo marco como visitado, ¿ok? Posteriormente dice que para todos sus vértices adyacentes no visitados, hacer el recorrido. Vamos a ver aquí el ejemplo. Este es un nodo adyacente no visitado. Aquí ya tenemos la numeración. Vamos a marcar aquí. Este sería el primero, en el cual voy a iniciar. Este sería el segundo. Y luego, bueno, aquí tenemos dos. En muchos casos, cuando se tiene más de un nodo, pues se puede escoger aleatoriamente. En muchos casos, bueno, aquí el ejemplo para tener un poco más claro, se utiliza el orden alfabético o si estamos trabajando con números, pues es común utilizar un orden numérico. Entonces, en este caso, bueno, de B puedo viajar a E y también sería un recorrido válido, ¿ok? Pero en este caso, bueno, escogemos C, sería nuestro tercer nodo. F sería nuestro... perdón, aquí yo me estoy confundiendo un poquito. Ahí está. Aquí tendríamos nuestro tercer nodo. Y bueno, aquí también podemos recorrerlo de esta forma. Disculpa, aquí se movieron también un poquito los números. No sé si puedes echar la mano. Ok, muchas gracias. Bien, como lo mencionábamos anteriormente, empezamos con el nodo A, tomamos un orden alfabético hacia el nodo B. Aquí tenemos también nuestro orden alfabético hacia el nodo C. Y aquí igual tenemos dos recorridos, hacia E y hacia F. Bueno, igualmente podemos tomar cual sea de los dos y sería un recorrido válido. En este ejemplo, bueno, se toma el nodo E ya que es
El orden alfabético, este sería el nodo 4, de aquí pasamos hacia el nodo D, y este sería el nodo 5. De aquí, el nodo siguiente sería el nodo B, pero bueno, como ya lo visitamos, ya lo procesamos y ya lo marcamos como visitado, entonces ya no le hacemos nada a este nodo. Regresamos, ¿ok? Es el único nodo hacia el cual podemos ir a partir de D, entonces regresamos, y bueno, de C ya procesamos uno de sus nodos, nos falta procesar otro, entonces lo procesamos, lo marcamos como visitado, ya estamos en el nodo C, regresamos, el nodo B puede ir aquí, se da cuenta que ya está visitado, regresa, y del nodo A también procesamos un nodo D, nos damos cuenta que ya está visitado y nuestro algoritmo ha terminado, ¿ok? Esa sería la forma en cómo se recorre un grafo en profundidad. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cuál es el orden de visita de los nodos del grafo aplicando una búsqueda en profundidad? Bueno, les recomendamos que hagan este tipo de ejercicios, ya que es común que se pongan este tipo de problemas en los exámenes, ¿ok? O sea, prácticamente di cuál es el orden de los nodos que se van a visitar, cuáles son los pesos, etcétera. Entonces, bueno, no sé si tengan aquí alguna pregunta, los esperamos. Prácticamente aquí está la solución, aquí está nuestro nodo, ¿ok? Entonces, bueno, les recomendamos que hagan este tipo de ejemplos, y si tienen alguna pregunta, bueno, aquí vamos a estar, o si no, al final vamos a tratar de dar una sesión de preguntas generales, y bueno, ahí pueden dar sus dudas acerca de los tipos de recorridos. Aquí tenemos el otro algoritmo, que es la búsqueda en anchura. Como lo mencionábamos anteriormente, los dos algoritmos de recorrer un grafo básicos son la búsqueda en profundidad, la búsqueda en anchura. Bueno, aquí tenemos lo que es el pseudocódigo, pero vamos a tratar más de irnos a la parte lógica, en la parte gráfica. Yo creo que si entienden la parte lógica, ya pues leer el algoritmo ya es prácticamente lo de menos. En este ejemplo también se utilizan orden alfabético para visitar los nodos. Tenemos aquí un nodo en el cual iniciamos, y bueno, a partir de este nodo nosotros vamos a recorrer sus nodos vecinos, ¿ok? Aquí una parte importante, a diferencia del otro algoritmo, es que vamos a tener una estructura de ayuda, una cola, en la cual vamos a ir almacenando los nodos que vamos a estar trabajando, y bueno, nos va a servir para almacenar hacia qué nodo vamos a procesar. En este caso, bueno, el primer nodo que almacenamos va a ser el B, perdón, va a ser el número 2. En este ejemplo se almacenan todos sus vecinos de A en la estructura. Entonces almacenamos el nodo B y el nodo D. Es lo primero que se hace, ¿ok? Se almacenan sus nodos adyacentes del nodo que estamos prácticamente procesando. Eso se hace en cada una de las iteraciones. Y luego para cada uno de los nodos adyacentes vamos recorriéndolos. Vamos a ver aquí el ejemplo. Aquí tenemos el nodo 2, que sería el nodo B, y luego tenemos el nodo 3. ¿Ok? Se visitan de esta forma. También, bueno, en este paso, cuando visitamos el nodo B, tenemos que almacenar el nodo C y el nodo D. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Si empezamos con A, almacenamos B y D. Ok, ya. Ahí terminamos de visitar lo que sería el nodo A. Luego, bueno, sacamos de la estructura el nodo B. ¿Ok? Y almacenamos C y E. Prácticamente ahí terminamos nuestro proceso con nuestro nodo B. Luego utilizamos el nodo que tenemos almacenado en la estructura, que vendría siendo el nodo D. Aquí, bueno, el nodo D no tiene ninguna arista hacia ningún lado, ¿ok? Luego tomamos de nuestra estructura el nodo que vamos a procesar, que sería el nodo C, y almacenamos sus vecinos. En este caso almacenamos el nodo F, ¿ok?
Luego pues, tomamos de la estructura el siguiente nodo, que sería el nodo E. Aquí tenemos una arista, pero nos damos cuenta que ese nodo ya ha sido procesado, que ya ha sido visitado y simplemente no lo almacenamos en nuestra estructura. Y tomamos el siguiente nodo de nuestra estructura, que vendría siendo el nodo F. Y bueno, prácticamente ahí termina nuestro recorrido en anchura. De igual forma, aquí tenemos un ejemplo de un recorrido en anchura. Les recomendamos que hagan el ejercicio y también si tienen ahí, pueden buscar ustedes algún otro ejemplo. Si tienen algún libro, traten de hacer algunos ejemplos para que les quede clara la diferencia entre estos dos tipos de recorridos. Y bueno, vamos a ver aquí. Aquí tenemos también uno de los problemas clásicos de teoría de grafos, que es el problema de la ruta más corta, ¿ok? En este problema se trabajan prácticamente dos variantes, cuando las ramas no tienen peso y cuando las ramas tienen un peso asociado. Ese es el ejemplo que vamos a ver en esta sesión. Les recomendamos que ustedes chequen el algoritmo cuando las ramas no tienen peso, es incluso más sencillo. Y bueno, cuando las ramas tienen peso, es comúnmente utilizar el algoritmo de Dijkstra, ¿ok? En el algoritmo de Dijkstra nosotros podemos encontrar la ruta mínima desde un nodo dado hacia otro nodo, o prácticamente el algoritmo encuentra la ruta mínima desde un nodo hasta todos los demás nodos, ¿ok? Aquí tenemos el pseudocódigo de cómo se trabaja este algoritmo. Prácticamente se selecciona un nodo en el cual vamos a iniciar y a partir de él se toman todos sus nodos adyacentes, ¿ok? Y bueno, de entrada se marca la distancia como infinito de todos los nodos. Aquí hay varios variantes, prácticamente hay quienes etiquetan los nodos en cada iteración, hay quienes marcan la iteración en la que está procesado ese nodo, hay quienes van almacenando, bueno, las dos cosas que sí se deben de ir almacenando es la distancia hasta ese nodo y hacia qué nodo salimos, ¿ok? Prácticamente, en resumen, este nodo va calculando el costo hasta el nodo que ya tenemos fijo en ese momento, le sumamos el peso de ese nodo hacia un vecino nuevo, hacia un nodo nuevo. En el caso de que esta suma del costo de llegar hasta este nodo, prácticamente tenemos nuestro nodo de inicio y si estamos en este nodo, le sumamos el peso hacia nuestro nodo adyacente y es menor al costo que tenemos de llegar hasta ese nodo. Hay que recordar que en un inicio a todos los marcamos como infinito. Entonces, por lo menos la primera vez, pues ese costo va a ser menor. Entonces, si ese costo es menor, se actualiza el peso, ¿ok? Y ahora el costo hacia ese nodo va a ser igual al costo de llegar a U más el peso de U a W. ¿Ok? A veces es un poco confuso verlo desde el pseudocódigo, verlo de esta manera. Vamos a tratar de ver el ejemplo de forma gráfica. Muchas gracias. Bien, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo muy sencillo de cómo se utiliza el algoritmo de Dijkstra. Aquí tenemos nuestro grafo inicial. Como lo mencionábamos anteriormente, primero se marca la distancia, el costo de llegar a este nodo como infinito, de todos. En cada iteración vamos a ir actualizando algunos de estos pesos y vamos a ir calculando cuál es el costo mínimo de llegar hacia estos nodos. En este ejemplo, bueno, vamos a iniciar con el nodo 0. Prácticamente, si ese es mi nodo de inicio, si ahí es donde voy a partir, bueno, no me cuesta nada llegar a este nodo. Entonces le ponemos un valor de 0, ¿ok? Creo que hasta ahí no hay ningún problema.
Prácticamente vamos a utilizar una estructura para ir almacenando cuál es el nodo que estamos procesando y cuáles son los nodos que vamos a procesar posteriormente. En este ejemplo, bueno, tenemos el nodo 0. Aquí está. Ese es el que estamos procesando actualmente, ¿ok? Recordemos que para llegar a 0 no me cuesta nada. Ese es el camino mínimo. Tengo un valor de 0. Ahora, de 0 al nodo 1 me cuesta lo que me cuesta llegar al nodo 0 más el valor de la arista hacia el nodo 1. 0 más 0 más 2 y actualizo, ¿ok? Recordemos que teníamos infinito. ¿Ok? De esta forma, bueno, hasta ahora tengo que llegar al nodo 1 por este camino, me cuesta 2. Y para llegar al nodo 3, igual, lo que me cuesta llegar al nodo 0, que es 0, más lo que me cuesta llegar al nodo 3, que sería 1. Entonces actualizo el peso, el costo de llegar al nodo 3, ¿ok? Y almaceno estos nuevos nodos en mi estructura. Prácticamente esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el siguiente nodo de la estructura y hacer el mismo procedimiento. En caso de que la distancia sea menor, se actualiza el peso hacia ese nodo. En caso de que sea mayor, prácticamente se deja la distancia anterior. Muchas gracias. Bien, bueno, ya habíamos procesado el nodo 0, ¿ok? Habíamos almacenado en nuestra estructura el nodo 3 y el nodo 1. En este caso, bueno, tomamos el nodo 3, vamos a procesarlo. Este ya quedó con su etiqueta, prácticamente 0. Y ahora la etiqueta del nodo 3 vamos a actualizarla. Prácticamente la etiqueta del nodo 3 es la menor que tenemos hasta el momento. Tenemos la del 3 y la del 2. Entonces, a partir de nuestro nodo 3, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Recordemos que el costo de llegar a nuestro nodo 3 es 1. Ahora, ¿cuáles son los nodos adyacentes del nodo 3? El nodo, vamos a empezar con el nodo 2, el nodo 4, el nodo 6 y el nodo 5, ¿ok? Lo que hacemos en este paso es, a partir del nodo que estamos trabajando actualmente, tiene un costo de 1, 1 más 2, 3. Actualizamos su etiqueta. Recordemos que anteriormente los teníamos como infinito. En este caso, bueno, 3 es menor que infinito, sí, la actualizamos. Hay que recordar que a veces, bueno, ya tiene un costo y tenemos que verificar si el costo a través del nodo que estamos procesando actualmente es menor, entonces la actualizamos. Si el camino por aquí es mayor, entonces, bueno, la dejamos con su valor que ya tenía anteriormente. En este caso, bueno, actualizamos aquí 3, 1 más 8, 9, 1 más 4, 5 y 1 más 2, 3. ¿Ok? Prácticamente también metemos en la estructura los nodos que estamos trabajando. Y luego, bueno, el nodo que vamos a procesar ahora, lo tomamos de la estructura, viene siendo el nodo 1. ¿Ok? A partir del nodo 1 vamos a hacer el mismo procedimiento. ¿Cuáles son sus nodos adyacentes? El nodo 3 y el nodo 4. ¿Ok? B4 y B3 son los nodos adyacentes al nodo 1. En este ejemplo, bueno, ya teníamos que el nodo 3 tiene un costo de 1. O sea, llegar al nodo 3 hasta ahorita con lo que he procesado me cuesta un valor de 1. En este caso, si estoy procesando el nodo 2, para llegar al nodo 2
perdón, para llegar al nodo 1 me cuesta 2 unidades. Entonces, para llegar al nodo 3 a partir del nodo 1, tendría que sumarle el costo del nodo 1 más el peso de la arista. Entonces sería 2 más 3, 5. 5 es mayor que 1. Prácticamente esta etiqueta se queda como estaba anteriormente. Ese camino es más largo, ¿ok? El camino que tenemos de B0 a B3 es más corto, ya que tiene un costo de 1. A partir del nodo B1 tendríamos que venir para acá, el cual tiene un costo de 2, y luego a B3, que tendría un costo de 2 más 3, 5. Sería mayor, ¿ok? Muy bien, ahora bueno, tomamos de nuestra estructura el nodo que vamos a procesar. En este caso, bueno, le toca procesar al nodo 4. En este caso, bueno, tenemos que ya teníamos un valor en el nodo 6. Vamos a ver, aquí lo debemos tener. El costo para el nodo 6 es de 5, ¿ok? Entonces, en este caso, bueno, llegar al nodo 4, déjenme recordar cómo estamos aquí. Ok, de aquí a aquí teníamos que, para llegar al nodo 4, teníamos un valor de 3. Prácticamente sería el valor de B0 a B3, que sería 1 más 2 es 3, ¿ok? Y bueno, ahora trabajar en el nodo 4, tenemos que llegar al nodo 4, me cuesta 3 unidades. Y analizo sus nodos adyacentes. En este caso, el peso, el costo de llegar al nodo B4 es de 3 unidades, más 6 sería lo que me costaría llegar al nodo B6 por este camino a partir de B4. Como es más costoso, no actualizamos, se queda 5, ¿ok? Que vendría siendo el valor que ya habíamos calculado a partir de B3, que era 1 más 4, ¿ok? Y hacemos lo mismo con el siguiente nodo de nuestra estructura, en este caso el nodo B2. Tenemos el nodo B2. Bueno, ¿cuáles son los nodos adyacentes del nodo B2? El nodo B0, pero prácticamente, bueno, el costo del nodo B0 es 0, lo dejamos como está, no hacemos ninguna actualización. Y otro de los nodos adyacentes del nodo B2 es el nodo B5. Aquí podemos ver que el nodo B5 ya había sido etiquetado cuando trabajamos el nodo 3, que habíamos dado un peso de el nodo B3 más la arista de B3 a B5, que era un valor de 9. Eso lo habíamos hecho en un paso anterior. En este caso, bueno, al procesar el nodo B2, nos damos cuenta que llegar al nodo B2 tiene un costo de 3 unidades, más la arista de B2 a B5 nos da un costo de 8 unidades. ¿Ok? Entonces, lo actualizamos. El siguiente nodo que vamos a procesar sería el nodo B6. Muchas gracias. Ok, estábamos con que vamos a procesar el nodo B6. Hay que recordar que el costo de llegar al nodo B6 es de 5 unidades, ¿ok? En este ejemplo, bueno, el nodo adyacente del nodo B6 es el nodo B5 y es el único que vamos a procesar en este caso. Hay que recordar, el costo de llegar a B6 es de 5 unidades. Y si quiero llegar al nodo B5 a partir del nodo B6, le sumo el peso de la arista, en este caso 5 más 1, 6. Y como 6 es menor que 8, que era el costo que teníamos anteriormente, bueno, perdón, teníamos 9 primero, luego lo actualizamos a partir de B2, teníamos 8, y en este caso nos damos cuenta que un camino más corto es a partir de B6, que tendría un costo de 6 unidades. Y por último procesamos el nodo B5. Y como, bueno, no tiene ninguna nodo adyacente, no va hacia ningún nodo, prácticamente hemos terminado
nuestro recorrido. Y estos serían los resultados finales que tenemos, los costos hacia cada uno de los nodos. ¿Okay? Aquí, disculpen un poco el ejemplo, es común tener el nodo a partir del cual estamos partiendo. En este caso, bueno, como teníamos B0 al inicio de nuestro algoritmo, cuando actualizamos la etiqueta hacia B3, aquí podríamos bien tener B0 para saber que al nodo B3 el camino mínimo es a partir de B0, ¿ok? En este caso, bueno, tendríamos 6 con B6 aquí, para saber que, bueno, a este nodo el costo de llegar a B5 es de 6 unidades y es a partir del nodo B6. De esta forma, bueno, se recomienda etiquetar todos los nodos para no tener ningún problema, y cuando ya es un grafo más grande, pues tener el camino, poder ver el camino directamente, cuál es el recorrido más corto de un nodo a otro. Prácticamente las aplicaciones de grafos pues son muy variadas, son muy grandes. Aquí tenemos algunos ejemplos que serían, por ejemplo, redes de computadoras. En los nodos prácticamente serían los equipos, los routers, los switches, etcétera, y las ramas, pues los medios de comunicación. Tenemos que otra de las aplicaciones son los sistemas de transporte, que los nodos podrían ser ciudades, puertos, aeropuertos, y bueno, las ramas, pues las autopistas, rutas de navegación. Ese es un ejemplo muy común, donde, bueno, ahí sí podemos ver que de ir a una ciudad hacia otra, pues nos cuesta tal vez algunos kilómetros. Entonces se espera poder encontrar la ruta mínima. Tal vez, bueno, ese es uno de los problemas clásicos en computación, el recorrido del agente viajero. Y tenemos que un vendedor tal vez debe de recorrer todas las ciudades y lo quiere hacer con la menor distancia, ¿ok? Ese es uno de los problemas clásicos en computación. Otra de las aplicaciones son las redes eléctricas, las redes telefónicas y la distribución de fluidos. ¿Ok? Bueno, y esas son por mencionar algunas. Los grafos nos sirven para modelar muchas cosas de la vida real y también para resolver varios problemas computacionales que se trabajan aquí en el INAOE, y bueno, se ve que en distintas áreas. Hay quienes utilizan grafos para analizar texto, para hacer cifrado de algunos de información, utilizan grafos para modelar sistemas distribuidos, para hacer Internet de las cosas, etc. Entonces, bueno, los grafos son muy poderosos y nos ayudan a representar muchas de los problemas reales que tenemos y abordarlos con algunas técnicas ya conocidas para grafos. Bueno, si tienen alguna duda o algún comentario, aquí estaremos un par de minutos y bueno, esperamos. Muchas gracias por su atención. Bueno, no hubo ninguna duda, ninguna pregunta. Les recomendamos que hagan algunos ejemplos, que repasen los conceptos básicos. La verdad son cosas muy sencillas, pero sí se les recomienda que las tengan bien presentes para que no tengan ningún problema cuando se les hagan preguntas o para cuando tengan que hacer algún ejemplo. Entonces, bueno, no tengan ninguna duda. De todos modos, esperamos que la siguiente sesión va a ser de algoritmos de ordenamiento y vamos a ver si podemos tener una sesión de dudas generales. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.